Descansando en Dios. Mateo capítulo 19, versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Mateo inicia el capítulo diciendo, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes, y los sanó allí. Mateo capítulo 19, versículos 1 y 2. Estos versículos marcan el final del cuarto discurso de Jesús, con la frase acostumbrada cuando Jesús terminó estas palabras, mencionadas también en Mateo capítulo 7, versículo 28, Mateo capítulo 11, versículo 1, Mateo capítulo 13, versículo 53, y en Mateo capítulo 26, versículo 1. Además, presentan el inicio del ministerio de Jesús en Perea, al oriente del río Jordán. Lucas es quien da más detalles, dedicando 10 capítulos a este último ministerio en Perea. Lucas capítulo 9, versículo 51, hasta Lucas capítulo 19, versículo 28. Grandes multitudes siguieron a Jesús, y los que estaban enfermos fueron sanados. Pero también dentro de las multitudes había enemigos del Señor. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Mateo capítulo 19, versículo 3. Jesús aprovecha este nuevo ataque para enseñar sobre el divorcio. La respuesta al ataque, Mateo capítulo 19, versículos 4 al 6. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Las primeras palabras de Jesús no tuvieron nada que ver con la pregunta del divorcio, sino que fueron un reproche sarcástico para los eruditos fariseos, quienes se jactaban de tener un gran conocimiento de las Escrituras. El Señor, al citarles Génesis capítulo 1, versículo 27, y Génesis capítulo 2, versículo 24, estaba diciéndoles, la pelea de ustedes no es conmigo, sino con Dios. Sus palabras debieron haber dolido a los orgullosos, arrogantes fariseos, quienes se consideraban las autoridades supremas en las Escrituras. Con estos dos versículos, el Señor presentó 4 razones por qué el divorcio, el repudio, nunca estuvo en el plan de Dios. Razón número 1, Dios los hizo al principio, varón y hembra los hizo, Génesis 1:27. Jesús les estaba diciendo que Dios no hizo un grupo de varones o de hembras para escoger con quién casarse. Esto también enseña que la definición de matrimonio es entre un hombre y una mujer. Cualquier otra unión entre personas de igual sexo no entra en la definición de matrimonio. Razón número 2, por esto el hombre dejará padre y madre. Génesis capítulo 2, versículo 24, parte A. Como Adán y Eva no tenían padres, dejar padre y madre era un principio que debía proyectarse y aplicarse a todas las generaciones futuras. Este principio no significa que el hombre abandona a los padres, sino que dará prioridad a su cónyuge para formar una nueva familia. Razón número 3, el hombre se unirá a su mujer. Génesis capítulo 2, versículo 24, parte B. Este es el principio de permanencia para toda la vida, ya que la palabra unidad son la unión de dos piezas pegadas e inseparables, y que si se tratan de despegar se rompen quedando ambas fracturadas, rotas. Razón número 4, los dos serán una sola carne. Génesis capítulo 2, versículo 24, parte C. Y es el principio de la unidad en el matrimonio. Significa que la pareja ya no son dos, sino uno, y al unirse forman una sola unidad de igualdad e inseparables. Tal como Pablo declara, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. 1 Corintios capítulo 7, versículo 4. La palabra hebrea moderna para matrimonio, kiddushin, es un vocablo íntimamente relacionado con los términos para santo y santificado, que tienen el significado básico de ser apartados y consagrados para Dios. Jesús concluye con un no rotundo sobre el divorcio, diciendo, por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Dios no acepta el divorcio. Mateo capítulo 19, versículos 7 al 9. En el corazón de Dios no está el divorcio. Pero el ser humano se opone a Dios y busca siempre argumentos no válidos, como los fariseos que preguntaron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla?
La respuesta de Jesús, certera, directa, fue: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. La dureza del corazón no permite perdonar, por lo cual el motivo central del divorcio es la falta de perdón. Jesús acababa de dar una enseñanza de cómo aprender a perdonar. El Señor dio una luz para el divorcio que solo sea por causa de fornicación, acá adulterio, Mateo 19:9. Pero Dios siempre espera el perdón y la reconciliación. Si el divorcio es por otra causa, que no sea por adulterio, al volverse a casar caen en el pecado del adulterio. La respuesta de Dios para los que se quieren divorciar es: pues yo odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Malaquías capítulo 2, versículo 16, Biblia Nueva Traducción Viviente. Temor a casarse, Mateo 19, versículos 10 al 12. Sabemos por Marcos 10:10 que luego a solas en la casa los discípulos dijeron a Jesús: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. No querían casarse sin tener opción a divorciarse. Tenían ya arraigada la costumbre de dar carta de divorcio a la mujer por cualquier circunstancia, hasta por la comida, cuando dejaban quemar las arepas. Solo el matrimonio comprometido con Dios puede ser feliz y duradero. Efesios capítulo 5, versículos 22 al 33. El hombre y la mujer fueron creados para vivir en familia, multiplicarse y apoyarse para manifestar la santidad de Dios. La soltería trae sus problemas y tentaciones. Pablo tenía el don para permanecer soltero y da sus consejos en 1 Corintios 7, versículos 7 y 8, y 1 Corintios 7, versículos 32 al 34. Descansemos en Dios. Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Dios te bendiga y te guarde.